Bueno, en la clase de hoy vamos a ver evaporación como fenómeno físico y directamente involucrar a los equipos que tienen que ver con la operación unitaria, que son los evaporadores. La evaporación es la concentración de disoluciones por ebullición. Fundamentalmente lo que se hace es eliminar vapor formado por la ebullición de una solución líquida de la que se obtiene una solución más concentrada. Por lo general, eh, el producto deseado es la solución concentrada, pero en algunos casos el producto principal es el disolvente evaporado. Acá vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, lo que tenemos como actor principal, digamos, es una disolución que está formado por un soluto y un solvente. El objetivo, entonces, es concentrar la disolución, o sea, eliminar parte del solvente. Eh, Fundamentalmente en eso consiste un evaporador. Entonces el evaporador es la operación unitaria donde se produce la evaporación, o sea, la concentración de una disolución. En otras palabras, la eliminación del disolvente o de parte del disolvente, no totalmente del disolvente, de parte del disolvente para obtener un producto con una concentración más alta. Fundamentalmente, ¿dónde reside su uso? Bueno, en la concentración de disoluciones salinas, en licores de azúcares, ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y cuáles son los fenómenos de transporte que se hayan involucrado? Fíjense ustedes que lo que se va a hacer es disolver, mejor dicho, lo que se va a hacer es concentrar la solución, o sea, se va a eliminar de la disolución parte del disolvente. Por lo tanto, no hay una resistencia a la transferencia de masa. Y fundamentalmente de lo que vamos a hablar en la evaporación o en los evaporadores es estrictamente una transferencia de calor. Deberíamos entrar a ver algunos tipos de evaporadores, pero que yo quiero concentrarme más bien en un video. Para ello vamos a compartir pantalla para que vayamos viendo fundamentalmente los tipos de evaporadores que hay. Quería hacer yo una acotación mientras vamos conectándonos con la pantalla, que el evaporador es, digamos que un intercambiador de calor, así lo tomamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de intercambiadores de calor? Estaban los evaporadores. Por lo tanto, el proceso, mejor dicho, el procedimiento de cálculo que se usa en los intercambiadores de calor es el procedimiento de cálculo que se va a usar para diseñar el evaporador. Bien, compartimos pantalla entonces. Ahí está. Estamos compartiendo pantalla. Vamos a entrar entonces a un pequeño power y después pasamos a ver el video.
Bien, tratando de adelantarnos un poco entonces, así como el objetivo del diseño de los intercambiadores de calores, la determinación del área, en este caso se va a, eh, se va a buscar lo mismo, digamos, determinar el área de intercambio. Bueno, la bibliografía que vamos a usar sigue siendo el libro de la cátedra. Vamos a ver también, si ustedes quieren verlo, en el principio de operaciones unitarias del Alan Faust o proceso de transferencia de calor en el CARN, también vamos a encontrar evaporadores. Y en el diseño de ingeniería, que es el Synod Rai. Esa es la bibliografía que vamos a usar para avanzar sobre esto. Vamos a volver un poquito para atrás porque este no es el video. Bien. Bien. Bueno, dentro de los tipos de evaporadores vamos a tener aparatos calentados a fuego directo, que son habitualmente las que ustedes han visto o van a ver en la parte de la materia que tiene su cargo o servicios, que son las calderas de vapor. Después tenemos aparatos con camisas calefactoras, de dobles paredes, etcétera, que son calderas con camisa directamente. Después tenemos los evaporadores calentados por vapor con tubo como superficie calefactora, donde vamos a encontrar aquellos que son con tubos verticales o con tubos horizontales. Ahí vamos a encontrar los evaporadores estándar, los evaporadores de cesta o canasta, los evaporadores de tubos largos y tubos cortos con circulación natural, los evaporadores con circulación forzada, evaporadores de película ascendente y de película descendente. En eso sí nos vamos a detener un poco, sobre todo para la gente de alimentos, que ellos manejan mucho este tipo de evaporadores, los evaporadores de película descendente. Además tenemos evaporadores de tubos en forma especial, como de tubos inclinados, y los con serpentina. Acá nos vamos a detener un poco para que nosotros veamos el conjunto que conforma, digamos, el evaporador. Ya lo vamos a ver, de todos modos, no nos pongamos nerviosos, vamos a ver parte por parte cada una de estas, cada uno de estos dispositivos, digamos, que conforman en sí el sistema de evaporación. Entonces un evaporador va a estar conformado por un condensador, ¿no es cierto? Porque obviamente para poder evaporar parte del disolvente de una disolución o de una disolución, perdón, y eliminar parte del solvente, de vaporizarlo parte del solvente, tenemos fundamentalmente nosotros que incorporar al equipo un elemento que nos dé calor. Ese elemento que nos va a dar calor es un condensador. Un condensador es un intercambiador de calor que tiene como particularidad condensar un vapor saturado y entregar el calor latente para que sea usado en este proceso de evaporación. El otro elemento que sí o sí necesitamos en los evaporadores, como ustedes podrán ver, son las bombas. La extracción del material concentrado de un efecto en el que existe un cierto vacío no puede realizarse sin la participación de unas bombas centrífugas ordinarias. O sea, en muy pocos casos se emplean bombas rotativas, pero vamos a encontrar también la participación de estas
en algunos evaporadores especiales. La eliminación de sólidos durante la evaporación. Cada vez que nosotros tenemos una evaporación, tenemos la cristalización y la eliminación de sólidos que terminan incrustando o terminan depositándose sobre los tubos. Existen procedimientos para su eliminación, que son la descarga total. Se hace la descarga de la totalidad de la masa que se envía sobre un filtro o una centrífuga para separar los cristales del licor madre. Además, depósitos receptores de sólidos precipitados que consisten en adaptar al fondo del evaporador uno o más depósitos receptores, los que los sólidos se recogen y se extraen por bombeo, a intervalos para ser llevados a los filtros. Y después tenemos una descarga continua por medio de una bomba, que hace este trabajo en forma intermitente. Perdón, en forma continua, no en forma intermitente. Las características del líquido a evaporar eh, fundamentalmente tiene que ver con la concentración, tiene que ver con la formación de espumas, la sensibilidad a la temperatura, la formación de costras o incrustaciones, la solubilidad, la presión y la temperatura. Todas estas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta cuando estemos en presencia de una disolución que necesita ser concentrada. Tenemos que tenerlo presente porque cada uno de estos temas nos va a generar un problema si no lo manejamos. Bueno, acá están ya los distintos tipos de evaporadores, que yo prefiero que no los vean en forma gráfica, sino más bien lo pasemos a ver en forma de video, que creo yo lo van a poder interpretar mejor. Entonces vamos a compartir con todos ustedes, vamos a compartir un video, un par de videos. Aguanten un poquito, ya estamos entrando. El tema de la evaporación, además, vamos a decir que es uno de los equipos donde, el evaporador es uno de los equipos donde vamos a comenzar a ver un proceso de separación, ¿no? Cuando, si bien es parcial, porque estamos separando parte del disolvente, el próximo equipo que vamos a ver, que sí va a involucrar una transferencia de masa y que tiene que ver con la separación, solo que no de solventes, sino de distintos solutos o que estén conformando una disolución, es la destilación. Como para que asociemos, digamos, y no le perdamos el hilo a este tratamiento de los distintos equipos o de las distintas operaciones unitarias que van a ir apareciendo. Bueno, este se llama evaporación. Si está por acá. No, no está. Busquémoslo. Es fundamental que vayamos entendiendo cada una de las operaciones unitarias estas que van a comenzar a aparecer.
que nos van a ayudar un montón en el entendimiento, en la comprensión y fundamentalmente para ustedes en poder interpretar de forma fácil como se lo dice. Hay mucho material en YouTube, pero bueno, es muy amplio el tema de la variedad de evaporadores que encontramos en el mercado. Pero, eh,
Bien, es un resumen cortito, pero interesantísimo. Fíjense que podemos concluir que fundamentalmente un evaporador está compuesto por una fuente que tiene que incorporarle calor a la disolución, de modo tal que esta hierba se elimine el vapor de agua de la disolución y quede la disolución concentrada. Entonces, vuelvo a repetir, un evaporador puede resumirse de la siguiente manera, como un equipo donde hay una fuente de calor que incorpora este calor a la disolución de modo tal que se elimine parte del solvente, que habitualmente es agua, y saque como producto una disolución más concentrada. Y hablo yo de una fuente de calor porque, como ustedes habrán visto, desde los evaporadores de tipo marmita hasta los evaporadores más complejos como los de película ascendente o descendente, o los últimos que vieron, que son los intercambiadores, que, mejor dicho, que son los evaporadores que se usan como complemento en el manejo de la energía solar. Fíjense que atravesando por todos estos, vamos a tener calor directo, por ejemplo, en la marmita vamos a tener un intercambiador de calor, un condensador, ¿no es cierto?, que va a usar un fluido de servicio, ¿no es cierto?, que se va a condensar y ese calor latente lo va a incorporar a la solución para que esta hierva y eliminemos parte del solvente. O, en su defecto, podemos también usar energía solar como fuente de calor. Entonces, en cuanto a los tipos de evaporadores, fíjense que su amplitud es importante e interesante. Bueno, vamos a ver ahora un video, que es el de evaporadores, donde vamos a meternos de a poquito en cómo se diseña un evaporador. Ya dijimos que tiene como objetivo entonces el evaporador poder determinar fundamentalmente primero cuánto es la cantidad de energía que necesito y quién me la va a dar. Si me la va a dar un vapor de servicio, entonces tendré que calcular cuál es el área que necesito para que ésta produzca ese intercambio de calor. Entonces, fundamentalmente, los objetivos del diseño van a tener o van a girar alrededor de la determinación del área de intercambio del condensador, la cantidad de fluido de servicio, o sea, cuánto vapor voy a necesitar en el caso de que estemos hablando de evaporadores con condensador, y obviamente, sin lugar a dudas, siguen en vigencia todo lo que ustedes sabieron en intercambiadores de calor, que tienen que ver fundamentalmente con la caída de presión que se va a producir en un lado y en el otro de del evaporador y la capacidad que tenga, porque estamos hablando de agua, y por ende el problema de formación de incrustaciones está vivo, digamos, está allí como para que nosotros analicemos también el factor de ensuciamiento. Si bien, y acá lo aclaro, si bien en la determinación de las áreas de los evaporadores, nosotros en los problemas vamos a dejar fijo el coeficiente global de transferencia de calor, no lo hacemos porque el problema se hace bastante engorroso, pero en cualquier diseño de evaporador, uno de los grandes problemas que se nos va a presentar es la determinación
del coeficiente global de transferencia de calor. Yo lo aclaro porque en muchos exámenes finales muchos chicos no saben contestar qué pasa con el coeficiente global de transferencia de calor. Bueno, vamos a ver ahora este otro video que habla de evaporadores y donde vamos a empezar despacito a meternos en el cálculo de los evaporadores. Bueno, eso como condición fundamental, el soluto no debe ser volátil, porque si el soluto es volátil, va a aparecer una resistencia a la transferencia y de golpe nos vamos a encontrar más bien con un proceso no de evaporación, sino más bien de una probable participación de un fenómeno de transferencia de masa, cuando fundamentalmente acá la transferencia de masa no existe porque estamos solamente disolviendo el solvente. Tengamos cuidado con esto, por favor. Entonces, que en los evaporadores el soluto no debe ser volátil.
Bien, acá hagamos una pequeña acotación. Entonces, lo que estamos viendo dentro de la operación unitaria de evaporador o de evaporadores, tenemos entonces un servicio que tiene que ver con el calentamiento de la disolución y un servicio de proceso, mejor dicho, no un servicio de proceso, sino y el proceso que tiene que ver con la concentración de la disolución. Habitualmente nosotros lo que vamos a encontrar como datos, cuando a ustedes se les presente la ocasión de tener que diseñar un evaporador, es que quien le pida ese diseño les va a decir, yo quiero concentrar esta disolución. Le va a dar la disolución, les va a dar la concentración inicial y le va a decir, yo lo quiero llevar a tal concentración. Y obviamente las condiciones de cómo se va a encontrar ese fluido de proceso, de temperatura y de presión, obviamente. Y les va a decir, disponemos de vapor, por ejemplo, de un fluido de servicio, este, eh, en condiciones de saturación, a presiones y temperaturas en las que se la disponga. Entonces, con eso, ¿no es cierto? Ustedes tendrán que calcular cuánto vapor necesitan para lograr lo que les están pidiendo respecto de la concentración de la disolución de un valor a otro de la misma, ¿no es cierto? Y tendrán con eso que calcular cuál es el área de intercambio, digamos. Bueno, continuamos.
Denso.
Bien, esa aclaración es muy importante. Nosotros lo que no lo vamos a llamar elevación del punto de ebullición, le vamos a llamar incremento del punto de ebullición. De todos modos, IPE o EPE lo vamos a encontrar en la mayoría de los libros. EPE en los libros sudamericanos e IPE en los libros este, de traducción americana. Lo que decía acá es muy cierto, cuando yo tengo una disolución no es lo mismo que, dadas determinadas condiciones de presión, no va a hervir a la misma temperatura que el agua pura, desde ya. Y cuanto más concentrada, hay mayor diferencia de punto de ebullición. Por lo tanto, ese incremento que se produce en el punto de ebullición pasa a jugar un papel clave que requiere un tratamiento especial en el cálculo. Digamos. Pero bueno, ahora entremos a un caso ideal donde no haya un incremento del punto de ebullición para ver cómo se resuelve este problema.
Bueno, no vamos a entrar al algoritmo porque no es parte de la carrera de ustedes, digamos. Pero bueno, lo volcado hasta acá está interesante y les permite a ustedes tener una visión concreta de lo sencillo y a la vez, o sea, es sencillo el diseño del evaporador en la medida que uno lo tenga perfectamente definido, pero acá todavía hay un punto que nosotros no hemos tocado y que es el coeficiente global de transferencia de calor, que es el corazón del problema, digamos, porque en definitiva nos va a dar a nosotros eh, la respuesta de la geometría, digamos, que debe ir dentro del evaporador. Bueno, yo creo que hasta acá está bueno lo que hemos visto. Lo único que quedaría eh, es ver un poquito el procedimiento de cálculo. Si bien ya lo hemos visto sin incremento del punto de ebullición o elevación del punto de ebullición, lo que podríamos hacer es en la clase de mañana ver cuál es el procedimiento de cálculo para el caso de que estemos en presencia de un incremento del punto de ebullición importante, ¿no es cierto? O sea, no solamente el uso de los gráficos de Dewey, sino también cómo se calculan los calores, porque fundamentalmente pasa por allí, ¿no es cierto? Tanto los balances de globales como los balances de soluto y los balances de energía, todos estos sirven fundamentalmente para poder llegar a definir primero la cantidad de calor, perdón, sí, está bien, la cantidad de calor que debe aportar el fluido de servicio, por un lado, y por otro lado, sirve para determinar cuál es el área del intercambio de calor y finalmente así tener definido el evaporador. Lo único que quedaría por allí, que si bien se habló en el video, definir tres características de los evaporadores de tubo verticales que yo se las doy, está en el manual, y que uno es la capacidad, el otro es la economía y el otro es el consumo de vapor. El consumo de vapor se define como los kilos de vapor de calefacción por unidad de tiempo, o sea, fundamentalmente lo que tiene que ver con el servicio, ¿no es cierto?, con el servicio de provisión de vapor. La economía, que tiene que ver con los kilos de disolvente evaporado por kilo de vapor de calefacción. Es una relación. Y la capacidad, que tiene que ver con los kilos de disolvente evaporado por unidad de tiempo. Ustedes saben que el consumo de vapor, si el evaporador es de simple efecto, es muy alto, razón por la cual, al ser muy alto, la economía pasa a ser muy baja, razón por la cual para levantar la economía se buscan entonces más efectos, de modo tal de poder aprovechar todo el vapor que se libera del disolvente en cada efecto, ¿no es cierto? Y así poder obtener una economía mucho más elevada. Ese es el fundamento, la razón, la causa por la que existen los intercambiadores de múltiples efectos. ¿Mm? Entonces quedamos así. En la próxima clase vamos a ver un poquito más profundo la metodología planteada hoy, porque vamos a ver que la ecuación de transferencia de calor la podemos plantear desde dos puntos de vista. Uno la, con la aparición de un incremento del punto de ebullición, y otro donde el incremento del punto de ebullición no existe. Y vamos a ver cómo siguen esos dos caminos y cómo se obtienen finalmente los valores de
del área. Una cosita más para aclarar era para aclarar que tenía importantísimo el tema. Bueno, no importa, lo dejemos acá nomás porque ya estamos sobre la hora. Yo voy a dejar de grabar y nos estamos viendo mañana entonces para darle punto final a este tema de evaporación y después ya pasar a algo más complejo que es la destilación. Bueno chicos, que tengan muy buenas tardes, creo que ha sido una mañana bastante interesante. Dejo de grabar entonces y nos estamos viendo mañana como siempre a las 19 horas.